Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy nos adentramos en el fascinante y a menudo enigmático mundo de las celebridades, y específicamente, vamos a desentrañar algunos de los rumores, las especulaciones y las supuestas tensiones que han rodeado a una de las parejas más comentadas y queridas del panorama del espectáculo turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense para un viaje lleno de mensajes de ira que, honestamente, nos han dejado bastante sorprendidos y reflexionando sobre la naturaleza de las relaciones en la esfera pública. Si eres fan de estas dos estrellas, o simplemente te gusta estar al tanto de los dramas y las intrigas de la farándula, quédate con nosotros porque esto se pone verdaderamente interesante, quizás, revelador. Y antes de sumergirnos de lleno en la vorágine de los rumores, quiero recordarles algo súper importante, algo que realmente nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿a qué esperan? Denle a ese botón rojo de suscribirse que ven en pantalla, sobre todo, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo, su suscripción y su interacción significan el mundo para nosotros y nos impulsan a seguir trayéndoles lo mejor. Gracias de antemano por su valioso apoyo. Como muchos de ustedes sabrán, la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel era tan palpable en la pantalla que trascendió las escenas y los guiones. Tras protagonizar juntos la exitosa serie turca, Senkal Kam, traducida a nuestro idioma como El amor está en el aire, se convirtieron instantáneamente en la pareja soñada de millones de seguidores alrededor del mundo. Su conexión, su complicidad y la manera en que transmitían el amor de sus personajes cautivaron al público, y esa chispa, como suele suceder en estas historias, traspasó la ficción para convertirse en una relación en la vida real. Durante un tiempo, fueron la portada de todas las revistas, sus redes sociales se inundaron de románticas publicaciones, declaraciones de amor y los fans suspiraban con cada aparición pública, cada gesto tierno, cada fotografía compartida. Eran, en definitiva, la representación viva del cuento de hadas moderno, la pareja perfecta que muchos anhelaban emular o al menos admirar. Sin embargo, como en todas las historias de amor, y mucho más aún cuando involucran a figuras públicas con sus vidas bajo el escrutinio constante de millones de ojos, los altibajos y los rumores son casi inevitables. Y es precisamente sobre uno de esos supuestos altibajos, o más bien, sobre la filtración de supuestos mensajes de ira que han salido a la luz pública, que vamos a hablar hoy, desgranando los detalles y las implicaciones de estas alarmantes especulaciones. La primera vez que se empezó a rumorear sobre problemas serios y una posible crisis en la relación entre Kerem y Hande, fue hace ya un tiempo considerable, y fue un rumor que, como suele suceder en el vertiginoso mundo de la farándula, tomó fuerza de la noche a la mañana, extendiéndose como la pólvora. Como es habitual en estos casos, la información venía de fuentes supuestamente cercanas a la pareja, o de filtraciones anónimas provenientes de supuestos amigos, personal de producción o incluso de expertos en el mundo del espectáculo que, a menudo, buscan generar controversia y captar la atención. En aquel momento, se hablaba de una crisis importante, de discusiones fuertes, y se mencionaba, específicamente, que la comunicación entre ellos se había vuelto muy tensa, casi irreconciliable. Los detalles eran escasos, las especulaciones vagas, pero el tono de las mismas era grave, insinuando una fractura seria. Se decía que había habido mensajes de ira, que no eran simples desacuerdos pasajeros o malentendidos menores, sino palabras dichas o escritas con un alto nivel de frustración, decepción y enojo, que dejaban al descubierto grietas profundas en su relación. Imaginen la conmoción entre los fans, quienes adoraban verlos juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella, y que veían su relación como un faro de amor y estabilidad en un mundo a menudo caótico. Una de las anécdotas que más resonó y que aún hoy se comenta con vehemencia en los foros de fans, en las redes sociales y en algunas publicaciones de espectáculos,
se relaciona con una supuesta pelea que habría ocurrido poco antes de un evento importante al que ambos debían asistir, ya fuera una premiación, una gala benéfica o una premier de alguna producción. Los detalles exactos, por supuesto, nunca se confirmaron oficialmente, pero la narrativa que circuló era la de una fuerte discusión que escaló rápidamente, saliéndose de control. Se llegó a mencionar, con un halo de misterio y dramatismo, que en medio de la discusión, uno de ellos, o ambos, habrían enviado mensajes de texto a través de otras plataformas digitales eran feroces, agresivos o, en pocas palabras, mensajes de ira. La idea de que una pareja tan aparentemente enamorada, tan idílica a ojos del público, pudiera llegar a ese punto de confrontación verbal o escrita, y menos aún, que quedara constancia de ello en forma de mensajes que pudieran ser filtrados, fue algo que impactó profundamente y entristeció a muchos de sus seguidores más acérrimos, quienes se aferraban a la imagen de perfección que proyectaban. Por supuesto, es crucial recordar, y debemos enfatizarlo para mantener la objetividad, que en el mundo del entretenimiento, la línea entre la realidad y la especulación es a menudo extremadamente fina, casi imperceptible. Muchas de estas historias provienen de fuentes anónimas o de supuestos expertos en la farándula que, con gran habilidad, tejen narrativas que buscan generar interés, intriga, por supuesto, clics y visualizaciones. Sin embargo, hay momentos en los que estas especulaciones, por su persistencia, por la aparente consistencia de los detalles que se manejan o por patrones de comportamiento que se observan, parecen tener un fundamento, o al menos, se basan en declaraciones indirectas, gestos o cambios de actitud que hacen pensar que algo, efectivamente, está sucediendo tras bambalinas. Y este fue, sin duda, uno de esos momentos. La intensidad de los rumores, la forma en que se describían estas supuestas comunicaciones de ira con términos tan contundentes, sugirieron a muchos que no se trataba de una simple diferencia de opiniones o un desacuerdo menor, sino de algo más profundo y doloroso. Lo que más impacta de estos supuestos mensajes de ira que se rumorea que existieron es la idea de que, detrás de las sonrisas públicas, de las fotografías perfectas y de las declaraciones de amor, pudiera haber habido un conflicto interno tan marcado, una tensión tan palpable. Para los fans, ver a Kerem y Hande juntos era sinónimo de una relación sana, feliz y envidiable. Descubrir que tal vez había habido momentos de gran tensión, de enfado profundo, plasmados incluso en mensajes escritos que podían ser devastadores, desmantela esa imagen idílica que se habían construido. Es como si se revelara una faceta más humana, más vulnerable y a veces dolorosa, de estas personalidades públicas que, de forma natural, solemos idealizar, proyectando en ellas nuestras propias esperanzas y deseos. La imagen del ídolo perfecto se quiebra, dejando al descubierto la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el estrellato. Otro ángulo desde el que se abordaron estos rumores, y que añade una capa más de complejidad a la narrativa, era la supuesta interferencia externa o las presiones inherentes a la industria del entretenimiento. Se especuló, y las teorías proliferaron, que las exigencias de sus carreras, los horarios agotadores, la constante exposición mediática que no da respiro, las diferencias creativas en proyectos compartidos o incluso la influencia de terceros, amigos, familiares, representantes, o incluso exparejas, podrían haber contribuido a generar y escalar la tensión en la pareja. Cuando se habla de mensajes de ira, a menudo se piensa en la frustración acumulada, en sentirse incomprendido, en la incapacidad de resolver un conflicto de manera pacífica y constructiva, o en la presión que ejerce un entorno altamente competitivo y público. Estos mensajes, si realmente existieron tal como se describen en los rumores, serían la manifestación más cruda de esa frustración, de esa insatisfacción o de esa incapacidad para gestionar adecuadamente las dificultades. ¿Y cómo reaccionaron ellos ante esta avalancha de rumores? Como es de esperar, tanto Kerem como Hande, y sus respectivos equipos de representación, han sido extraordinariamente reservados y cautelosos con respecto a su vida personal. En general, las celebridades prefieren mantener los detalles íntimos de sus relaciones fuera del ojo público,
buscando proteger su privacidad y su espacio personal en un mundo donde todo es susceptible de ser analizado y juzgado. Cuando los rumores de problemas se intensificaron hasta el punto de hablar de mensajes de ira, sus declaraciones públicas fueron, en su mayoría, vagas y evasivas. A menudo se limitaban a negar rotundamente cualquier tipo de conflicto serio o crisis insuperable, o simplemente a pedir respeto por su privacidad y su espacio personal, un derecho que, en teoría, también les asiste. Sin embargo, el silencio, en este caso, no siempre disipa las dudas, y para muchos de los seguidores y observadores, las evasivas y las respuestas genéricas solo alimentaban más las especulaciones sobre la veracidad de los mensajes de ira y la profundidad de los problemas. Es realmente interesante pensar en cómo estos supuestos mensajes de ira podrían haber afectado su relación a nivel profundo. Imaginen la dinámica, después de una discusión acalorada, después de un momento de tensión extrema, recibir un mensaje lleno de reproches, de acusaciones o de heno. Puro puede ser devastador para la confianza y la conexión emocional. Puede dejar una herida profunda, generar resentimiento, minar la confianza mutua y crear una brecha que, a veces, es difícil de cerrar. Si estos mensajes existieron y fueron particularmente hirientes, cargados de palabras hirientes o de acusaciones graves, podrían haber marcado un antes y un después en la forma en que se comunicaban, en cómo se percibían mutuamente y en la salud general de su relación. La idea de que palabras tan fuertes y potencialmente destructivas pudieran haber sido intercambiadas entre ellos, y que esto saliera a la luz, es realmente algo que te hace detenerte a pensar en la complejidad de las relaciones, incluso en aquellas que desde fuera parecen perfectas y sólidas como el acero. Además de las implicaciones personales, es importante considerar el impacto de estos rumores en su imagen pública y profesional. Cuando se habla de mensajes de ira, la percepción que el público tiene de una pareja puede cambiar drásticamente, pasando de verlos como un equipo unido, feliz y compatible, a una pareja con problemas graves, con una comunicación deficiente y con un potencial de conflicto latente. Esto, a su vez, puede afectar la forma en que los fans interactúan con ellos, con su trabajo y, en última instancia, con su carrera. Para los seguidores más devotos, que habían invertido emocionalmente en la pareja, esta noticia, si fuera cierta en su totalidad, sería sin duda un golpe difícil de asimilar. Ahora, la gran pregunta que muchos se hacen y que sigue flotando en el aire es, ¿qué tan ciertas son realmente estas historias de mensajes de ira? Como decíamos al principio, la información en el mundo del espectáculo es a menudo una compleja mezcla de verdad, exageración, malinterpretación y pura invención. Sin embargo, la consistencia de ciertos rumores, el hecho de que provengan de múltiples fuentes, aunque anónimas, y la aparente tensión que a veces se percibía en sus apariciones públicas, gestos o declaraciones públicas, sugieren que algo de verdad, por pequeño que sea, podría haber en medio de todo el revuelo. Es posible, e incluso probable, que estos mensajes de ira no hayan sido tan literales o destructivos como se pintan en los titulares y en las especulaciones, sino que representen momentos de frustración, de enfado o de desacuerdo que son, en última instancia, normales en cualquier relación humana, pero que en el ojo público y bajo la lupa de los medios, se magnifican, se distorsionan y se convierten en un escándalo. La presión de ser siempre perfectos, de estar siempre felices, puede llevar a momentos de debilidad que se magnifican al ser expuestos. Lo que sí podemos decir con una certeza casi absoluta es que, a pesar de los altibajos y de las inevitables turbulencias que rodean a las parejas de celebridades, Kerem Bürsin y Ander Zel han demostrado ser profesionales excepcionales en su trabajo. Han logrado mantener una conexión especial, un respeto mutuo y una admiración por el talento del otro que ha cautivado a su audiencia, tanto dentro como fuera de la pantalla. El interés en ellos como pareja, y sobre todo como individuos talentosos y carismáticos, sigue siendo inmenso, y eso es un testimonio directo de su poder de atracción, de su talento y de la conexión genuina que lograron establecer con su público.
Para concluir nuestro recorrido por estos supuestos mensajes de ira y las tensiones que han rodeado a Kerem Bürsin y Ander Zel, podemos decir que su historia es un recordatorio fascinante de cómo la vida de las celebridades, aunque esté envuelta en un aura de glamour, de éxito y de fantasía, no está exenta de los desafíos, las complejidades y las dificultades emocionales que todos enfrentamos en nuestras propias vidas, independientemente de nuestro estatus o fama. Los rumores de conflictos y mensajes hirientes nos muestran que detrás de las sonrisas perfectas, de las alfombras rojas y de las producciones millonarias, hay personas reales con emociones reales, que experimentan frustración, desacuerdos, decepción, sí, momentos de enojo. Aunque no tengamos una confirmación oficial y definitiva de la veracidad de cada detalle de estos supuestos mensajes de ira, lo que sí queda claro, y es un hecho innegable, es que la atención mediática constante y las especulaciones han sido una sombra que ha perseguido a su relación desde el principio, marcando su trayectoria y generando un debate público que va más allá de su vida privada. Esperamos sinceramente que este vídeo les haya resultado intrigante, informativo y les haya dado material para reflexionar. Nos encanta explorar estas historias del mundo del espectáculo, desgranar los rumores y compartirlos con ustedes, nuestra comunidad. Ahora, nos gustaría enormemente saber qué opinan ustedes sobre este tema tan candente. ¿Creen que estos rumores de mensajes de ira tienen algún fundamento real? ¿Les sorprendió la idea de que una pareja tan admirada pudiera haber pasado por momentos de tanta tensión? ¿O creen que es simplemente el resultado de la exageración mediática? Déjenos sus pensamientos, sus opiniones y sus análisis en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos, debatir con ustedes y saber qué es lo que más les interesa. Y antes de despedirnos, un último recordatorio, un gesto que nos ayuda enormemente a seguir adelante. Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y valioso, por favor, no olviden darle un gran me gusta, un pulgar hacia arriba que nos anima a continuar. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si saben que son fans de Kerem y Hande, o si simplemente les gusta estar al día con las noticias del mundo del entretenimiento. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido interesante, análisis profundos y las últimas noticias del mundo del espectáculo. Haciendo clic en el botón de suscribirse y activando esa pequeña campanita de notificaciones nos ayudan enormemente a crecer y a seguir creando vídeos de calidad para todos ustedes. Gracias de nuevo, de corazón, por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo, con más historias fascinantes. Hasta pronto y cuídense mucho.